mantienen poco control de la ira, pero tienden entonces a tener un poco más de conductas delictivas por ese mal manejo de la ira, qué sé yo, infracciones de tránsito, entre otras cosas, ¿verdad? Muy bien, y están los maltratadores no patológicos que simplemente no demuestran que tengan algún asunto psiquiátrico o psicológico que los esté demandando, no, o toleran muy bien cuando están con problemas económicos o con problemas laborales o con algún otro tipo de problema que no puedan manejar, ¿verdad? Pero llega el momento en el que, al igual que los maltratadores borderline, no soportan y llegan a explotar de tal forma que entonces agreden a todas las personas que están a su alrededor, que por lo general casi siempre va a ser su pareja sentimental. Muy bien. No podemos, como dije anteriormente, clasificar a las personas que agreden, ¿verdad? Con que son personas de bajo nivel económico o de bajo nivel de estudios, sino que cualquier persona de cualquier nivel sociocultural puede llegar a ser una persona agresora, al igual que las víctimas. No solamente las víctimas de bajos niveles económicos o de bajo nivel escolar son vulnerables a algunas agresiones, ¿verdad? También tenemos agresiones en en víctimas que tienen buena solvencia económica y que incluso víctimas que son independientes económicamente de sus cónyuges. En otras palabras, la violencia no discrimina absolutamente a nadie, a nadie. Cualquiera de nosotras puede ser víctima de la violencia. Lo que tenemos que hacer es tratar de estar atentas a las banderas rojas, a las alarmas, cuando se empiezan a presentar estos ciclos de violencia y tratar de buscar la ayuda necesaria. ¿Cómo es el ciclo de la violencia? Bueno, como lo vimos, los maltratadores por lo general, independientemente de la tipología que se haya estructurado en ese estudio de 1994, muchas veces ellos van a tener una etapa en la que nos conquistan. Nos conquistan, nos llenan de amor, nos llenan de detalles, nos dicen que somos el mundo, el sol y las estrellas para ellos, y todo aquello es una luna de miel, ¿verdad? Hay amor por todo lado y todo está normal. Tenemos los mismos gustos, tenemos las mismas afinidades, nos llevamos bien con la familia de él se lleva bien con la familia de nosotros, todo va viento en popa. Luego entonces empiezan a acumularse tensiones y problemas. Qué sé yo, empiezan las deudas, no empieza a alcanzar el dinero, el costo de la vida va muy caro, el sueldo no es el adecuado, tenemos muchas bocas que alimentar, por ejemplo, ya sean 1, 2, 3, 4 hijos, compramos carro, compramos casa, llenamos la tarjeta de crédito hasta donde no más hay, y entonces empiezan esos problemas económicos a acumularse, a tensionarse. No hay un buen manejo de eso. Ojalá tal vez la persona haya quedado desempleada en ese momento, ¿verdad? Eh, y empieza a acumularse esa tensión por parte del agresor. Por parte de la víctima, el agresor por lo general le va a empezar a permear su círculo, ¿verdad? Entonces, no contacto con familiares, no contacto con amigos, mira, no es necesario que trabajes, no es necesario que estudies, yo te lo doy todo, ¿verdad? Entonces, la víctima también empieza a sentir esa tensión de que ya no tiene esa libertad que tenía antes de estar en esta relación. Entonces las tensiones se acumulan y comienzan los pequeños pleitecillos, ¿verdad? Los pleitecillos de que, bueno, pero yo quiero estudiar, ¿no? Pero es que usted no necesita estudiar, yo aquí le puedo proveer de todo lo que usted necesita, etcétera. Entonces empiezan esos pequeños pleitos y empiezan a acumularse las tensiones, ¿ok? Entonces todo es pequeño pleito. Luego empiezan a llegar gritos un poco más efusivos, más eufóricos por parte especialmente de él, porque él tiene que demostrar quién es el que manda, y entonces él eleva la voz y termina diciendo y punto, y se acabó, y porque yo lo digo, y empiezan esos gritos un poco más exóticos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Más eufóricos, gritos más fuertes. Llega el momento en el que entonces la persona ya siente una impotencia de ver de que supuestamente la mujer no le está haciendo caso a lo que él quiere imponer, y entonces esa tensión se empieza a acumular de tal forma que estalla en el primer golpe. Pero ese primer golpe por lo general nunca va a ser en una zona visible, ¿verdad? Generalmente es hacia la barriga,
hacia los brazos, tirando los hombros, por ejemplo, partes que se sabe que van a ser cubiertas por la ropa. Empiezan entonces a aparecer los primeros moretones, empieza entonces la mujer a creer que de verdad ella es culpable de lo que está sucediendo, porque entonces él va a decir, es que por tu culpa, porque desde que te conocí mi vida cambió y ya no es lo mismo, ya yo no puedo salir con mis amigos porque tengo que dar el dinero para dar el alimento para los niños, etcétera, etcétera. Y entonces empieza él a tirar culpas y ella a recibir las culpas y a creer que es culpable de todo lo que está sucediendo. Muy bien. Luego de ese primer golpe, entonces viene el arrepentimiento por parte de él. Y entonces dice, mira mi amor, disculpa, es que yo no soy así, es que vos sabés las deudas que nos tienen abogados y yo no pude contenerme, pero yo te quiero mucho, te amo mucho, sos otra vez el sol de mi vida. Y empieza aquella reconciliación y entonces de nosotras empezamos a creer todas estas palabras porque él de verdad se manifiesta arrepentido de sus actos. Empiezan las invitaciones nuevamente a comer afuera y a tener esos detalles de conquista que podrían parecer normal, pero entonces otra vez, una vez pasada la luna de miel, se vuelven a acumular esas tensiones y se vuelven a acumular esos problemas y esas culpas, y entonces nuevamente hay una explosión en la violencia y entonces ya los golpes empiezan a ser más severos y ya no tan invisibles. Y es cuando las mujeres empiezan a aparecer con moretones en su cara, en su frente, en sus ojos, en sus pómulos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, bueno, ella como ya siente que es culpable y que no, qué vergüenza no contarle nada a nadie, ni siquiera a mi mamá, ni a mis hermanas si tuviera, o hermanos, o cuñadas, o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la mujer empieza a morir en vida, literalmente, ¿verdad? Empieza la mujer a sentir que ella es culpable de todo lo que está sucediendo, de que se merece todo lo que está viviendo, de que no merece absolutamente nada más, de que lamentablemente tras de eso ni estudió ni trabajó como para salir adelante y ayudar un poco, y cuando propone que quiere trabajar, vuelve a recibir otro golpe, ya no hay tantas reconciliaciones, y entonces es un ciclo de violencia, ¿verdad? En el que primero nos enmielaban la vida, diciendo que no eran ellos que habían actuado debido a todos los problemas que supuestamente tenían, y se termina entonces hundiendo la mujer en un ciclo cada vez más y más y más y más violento, y por la vergüenza de que le vean los golpes, entonces muchas veces la mujer no acude a las instancias correspondientes para pedir ayuda, ¿verdad? Cuando ya lo logra hacer, ya es muy tarde, ¿verdad? Ya tal vez la persona es un agresor manifiesto y ya ni siquiera le permite salir a, qué sé yo, a recoger a los niños a la escuela, nada de eso. Entonces la persona no tiene los medios para poder ir a denunciar, ¿verdad? Y a veces cuando logran tomar el valor de ir a denunciar, llega el momento en el que retiran la denuncia por miedo a una represalia. Y es que ahí es donde hemos llegado nosotros en este momento. ¿Por qué es que nos da miedo denunciar? Es que es evidente. Llegamos, denunciamos, se pone una orden de apremio, ¿verdad? De apremio corporal o bien una orden de alejamiento. Y claro, la persona, tras de que está con ira, le dicen, usted no puede acercarse a su mujer porque su mujer ha venido a decirnos aquí que usted la golpea. Y claro, el secreto que le estaba tratando de ocultar se mantiene, sale a la luz, y entonces él inmediatamente se llena de ira y lo primero que va a hacer es ir a reclamar y decir, usted por qué anda diciendo cosas que no son, o usted quién la tiene diciendo, exponiendo las cosas que pasan entre nosotros. Recuerde que la ropa sucia se limpia en casa. Casi generalmente dicen eso, ¿verdad? Usted no tiene que estarle contando nada a nadie. ¿Por qué tiene que estarle diciendo a la gente que yo la golpeo? Si por si usted es la culpable de todo. Y empiezan entonces con aquel reclamo, ¿verdad? Siguiendo echando la culpa. Pero otras veces, estas personas agresoras, en vez de llegar a solamente hacer pleito y reclamar, muchas veces ya van con la intención de acabar con la vida de ellas. Y cuando ven que acabaron con la vida de la persona que dijeron que amaban, deciden entonces también acabar con la vida propia. Y dejar a niños huérfanos, ya sea solamente de madre o ya sea de madre y padre, sumergidos en ese ciclo de violencia,
ven a su padre agredir a su madre y entonces esos niños van creciendo en ese patrón en el que les dice que es normal que un hombre agreda a una mujer, que es normal que un hombre se burle de una mujer, que es normal que cuando una mujer va y denuncia a un hombre, el hombre dice, pero mira, es que eso solamente fue un chiste, yo no estaba diciendo las cosas de verdad. Y entonces empieza a normalizarse la violencia en cualquier aspecto hacia las mujeres. Y entonces, cuando las mujeres empezamos a denunciar y a decir las cosas que no nos hacen sentir bien, el acoso, ya sea callejero, el acoso laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en la docencia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito, la misma violencia de género, la misma violencia doméstica, entonces no nos toman en cuenta, no nos dan nuestro lugar porque es normal que los hombres agredan a las mujeres y empezamos entonces a crear estereotipos. Ah, mire, es que usted lo provocó, es que mire, usted cómo se le ocurre haberle contestado así a su esposo, pero es que usted no se da cuenta que las mujeres tienen que aguantar, el amor todo lo soporta y el amor todo lo da, dice San Pablo. Y es que no es así, no es que el amor todo lo soporte, sino que no tenemos que tolerar que simple y sencillamente quieran venir a golpearnos, gritarnos o agredirnos por el simple hecho de que yo soy hombre, usted es mujer y tiene que aguantarse porque el amor todo lo soporta y todo lo aguanta, ¿verdad? No tenemos que tergiversar ciertas frases a conveniencia de uno o del otro género. Igual sucede con las mujeres que agreden a los hombres. Y las mujeres que agreden a los hombres muchas veces es más psicológica que otra cosa. Las mujeres, obviamente por su condición de contextura y de fuerza, no van a agredir a hombres a golpes, ¿verdad? Como lo hacen ellos. Un golpe de una mujer tal vez no sea tan contundente como el golpe de un hombre, ¿verdad? Un puñetazo. Pero por lo general las mujeres van a agredir a los hombres de forma patrimonial, ¿verdad? O de forma psicológica, empiezan a decirles que son unos buenos para nada, que no sirven, ¿verdad? Porque tal vez no consiguen el trabajo que desean, ¿verdad? O un sueldo accesible, ¿verdad? Un sueldo bastante elevado. O porque no tienen o no pueden conseguir el carro que tiene el vecino, o porque no pueden tener la casa que tiene la otra fulana, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a agredir a los hombres de esa forma. Y también patrimonialmente en el sentido de que prácticamente dejan a los hombres sin dinero, en el sentido de que necesitamos, mira, es que yo necesito para el niño, que para la escuela, que para la comida, que mira, que la pensión alimenticia y al final terminan utilizando ese dinero para ir al salón de belleza o ir de shopping a comprar ropa y lo único que, o lo que menos hacen es ir a comprar los libros y el alimento de sus hijos. Entonces, todos estos tipos de violencia, ¿verdad? Hacen que la sociedad como tal esté tensa, esté en alerta, esté deseosa incluso de sangre, y es lo que también nosotros llamamos el punitismo popular, ¿verdad? En el que todo el mundo quiere que a todos los agresores, ladrones, narcotraficantes, delincuentes de cuello blanco, choferes que atropellan, etcétera, que todas las personas, que todo el mundo vaya para la cárcel. Y la cárcel no es la solución a los problemas. La cárcel más bien ayuda en algunas instancias a que las personas se vuelvan más violentas o que se vuelvan más mañosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en el sentido de evitar que al momento de poner las medidas cautelares a las personas que agreden a sus compañeras sentimentales, estos no vayan a buscar a sus compañeras? Por ejemplo, en España se castiga el acoso familiar, qué sé yo, que la persona vaya y acose a su exmujer a la salida del trabajo, o que vaya y la acose rondando la casa, o que vaya y la acose cuando está rondando, qué sé yo, algún familiar o algo así. ¿Verdad? En España sí tienen unas medidas un poco más rigurosas en cuanto a lo que es el alejamiento. Aquí se debería, considero yo, utilizar efectivamente los brazaletes, ¿verdad? Para monitorear a estas personas, inmediatamente se le pone
se le hace la orden de alejamiento, se le pone un brazalete que le monitoree si efectivamente esa persona está cumpliendo o no con ese alejamiento, y tratar de someter a todas las víctimas de violencia doméstica a un sistema de protección, en el sentido de que el Estado tenga el aparato para que pueda articular y otorgarle protección a la persona, alejamiento verdadero al agresor, una especie de subvención económica mientras esa persona consigue lograr un empleo o trasladarse de empleo, ¿verdad? Buscar alguna forma de que si tienen que trasladarse de provincia, poderle conseguir un empleo temporal a esa persona mientras está en esa provincia, alejada por completo del agresor, mientras se hace la investigación correspondiente. Se debería tener una especie incluso de que si la persona no puede conseguir trabajo porque no tiene la escolaridad adecuada, entonces un programa, un plan piloto en el que esa persona también pueda tener acceso entonces a la educación correspondiente para que pueda conseguir un empleo. No es solamente llegar y decir, no, mire, mujeres, ahí están los programas de emprendedurismo y de pequeña y mediana empresa. Es que no es solamente eso, es tratar de someter o de incluir, no digamos someter, porque suena muy feo, tratar de incluir a las víctimas y a sus hijos menores de edad a un programa completo de protección. Existen, sí, institutos, ¿verdad?, que defienden a los habitantes y institutos que estudian los casos de mujeres y defienden a las mujeres, pero lamentablemente sentimos como que estas instituciones no están haciendo en absoluto gran cosa para poder prevenir que las agresiones domésticas lleguen a más, lleguen a un femicidio, ¿verdad? Y tras de eso, con víctimas colaterales como son los hijos huérfanos que dejan estas chicas que mueren, ¿verdad? Entonces, introducir a la madre, introducir a sus hijos a este programa de protección para que puedan salir adelante y pueda entonces darse una verdadera independencia, tanto física, ¿verdad?, con el alejamiento, como económica, porque muchas veces eso es lo que le impide a una mujer ir a denunciar a su pareja, porque dependen económicamente del ingreso de esta persona, y también una especie de independencia laboral en el sentido de que la persona pueda ir a trabajar y que alguien cuide a los niños, porque es que esa es otra. Se les dice, bueno, mujeres, vayan y trabajen, pero ¿quién cuida de los menores? Si estamos en protección, ¿verdad? ¿Quién cuida a los menores? Si se los damos a las abuelas, o si las abuelas tras de eso ya no están con nosotros, no existen, ¿a quién le damos esos menores? No podemos separar a las madres de sus hijos. Entonces, tener también dentro de ese programa de protección una pequeña red de cuidado en donde se puedan cuidar a los niños menores de edad, ¿verdad? Que puedan asistir ya sea al preescolar o a la escuela o al colegio, y de esa forma también asegurar a estos menores de edad seguridad de educación y seguridad en afectividad. Entonces, siento que hay muchos retos para poder abordar todo lo que es ser víctima de violencia doméstica, ser víctima de violencia de género. Hay muchos retos para reeducar a los hombres. Algunos, como se hizo en ese estudio de 1994, se ha visto que es algo psicopatológico, pero hay otros que simple y sencillamente han aprendido el patrón de la violencia porque han crecido en un ambiente de violencia donde han visto que el papá es el que grita y mamá es la que calla. Entonces, si se aprendió ese patrón de violencia, se puede volver a desaprender, se puede rehabilitar a estas personas. Entonces, hay dos opciones: rehabilitar a las personas agresoras que ya han vivido, ¿verdad?, ciclos de violencia y ahora están generando ciclos de violencia, y nosotras como mujeres y madres de niños varones y de niñas mujeres también, enseñarles y educarles desde que son pequeños que no hay que violentar a las mujeres, que las mujeres no tenemos que dejarnos violentar por los hombres, que nadie nos debe prohibir ir a trabajar o ir a educarnos solamente porque nos ofrecen todo, sino que nosotras tenemos que tener profesión y oficio, en el sentido de que si no logramos trabajar
en aquello que hemos estudiado, entonces que podamos trabajar en algún oficio que nos dé seguridad económica. Todas las mujeres tenemos que tener nuestra seguridad económica, nuestra independencia, nuestra seguridad alimentaria, pero por nosotras mismas, no porque otra persona venga y nos los ofrezca y que porque ya nos los ofreció, entonces tenemos que vivir con ellos por el resto de la vida y que eh, como ellos son los que proveen todo, entonces tengan el derecho de agredirnos y de maltratarnos o incluso de llegar a asesinarnos, ¿verdad? No estoy diciendo con esto que no nos casemos ni nada por el estilo. Podemos tener nuestras parejas y podemos tener nuestras vidas conyugales, ¿verdad? Pero tratemos de, en el primer momento en el que nosotras estamos viendo estas alertas, eh, no nos dé vergüenza, no nos dé vergüenza ir y hablar con personas de confianza, con familiares, con instituciones, con amigas, con compañeras. Eh, Ahora hay varias, hasta las municipalidades tienen oficinas de la mujer. Ir a hablar, buscar asesoría para poder salir de los ciclos de violencia y poder entonces ayudar a disminuir la incidencia de tanta violencia a nivel intrafamiliar, a nivel doméstico, a nivel de género y en todos los niveles habidos y por haber en esta sociedad. Ha sido un gusto haber hablado con ustedes. Me hubiera gustado poder atender sus dudas y consultas, comentarios de forma presencial, pero les voy a dejar mi correo si desean ustedes escribirme. Sería faroba13@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, faroba13, FAROBA13, faroba13@gmail.com. ¿Verdad? Si ustedes quisieran conversar, charlar conmigo o incluso si tienen opiniones contrarias, no hay ningún problema. De esto no existimos personas expertas en la materia, sino que existimos personas que han estudiado un poco más que otras al respecto sobre la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Eh, para mí sería todo un honor y todo un gusto poder recibir sus consultas y poder, incluso si pudiera ayudar a alguien con las palabras que he dicho en este momento. Ha sido todo un placer y que tengamos una muy buena conmemoración del Día de la Mujer y que todo lo que hagamos sea por el bien de las chicas que vienen, de las chicas que están creciendo, de las que ya estamos en funciones y de aquellas que han fallecido y que ya no nos acompañan, víctimas de este flagelo tan tremendo que es la violencia de género y la violencia doméstica. Muchas gracias.